Lo que vamos a ver hoy es el concepto de equilibrio. Miren, equilibrio de mercado. Ustedes ya saben perfectamente que lo que es el mercado, ya lo han visto en Introducción a la Economía y algo hemos conversado nosotros. Espacio donde se encuentran los agentes económicos, oferentes y demandantes, y establecen un acuerdo, un contrato social respecto de qué precio se va a cobrar por esa cantidad de bienes, o por uno o por esa cantidad de bienes. Donde tenemos problemas es con qué vamos a entender por equilibrio. Mire, con esta imagen yo le digo que no es fácil hablar de equilibrio, porque yo puedo entender que el equilibrio en su formato de pirámide, ¿cierto? No, eso sí que está en equilibrio, en el sentido en que no la muevo tan fácilmente. Al lado tengo la misma pirámide, pero invertida. Chuta, ese está en equilibrio, pero hay que tener mucho cuidado con ese equilibrio, porque no puede volar una mariposa, porque si no se me puede caer. ¿Mm? Sí, está claro que aquí tendríamos un equilibrio estable y aquí un equilibrio inestable, pero seguimos hablando de equilibrio. Y otra forma de equilibrio es, imaginémonos una esfera, un balón. Claro, yo le puedo dar un puntapié y el balón sigue en su forma de balón y se va a cambiar de lugar simplemente. Es decir, sigue es un equilibrio que, que es distinto a los dos anteriores. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a entender por equilibrio? Esta pregunta y respuesta la dieron los economistas a fines del 1800, los microeconomistas, por así decirlo, y dijeron, cuidado, en economía el equilibrio no existe. Nosotros hemos dicho, ¿cierto?, cuando revisábamos las variables económicas, que éstas se comportaban, pero arriba hacia abajo, con un movimiento de carácter cíclico. Los precios suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, ¿cierto? Es difícil. La producción lo mismo, por distintas razones, porque se echó a perder la máquina, porque hubo un paro, porque estamos en pandemia. Las producciones suben y bajan. Entonces, bueno, ¿qué es equilibrio entonces? Entonces, los economistas dijeron, mira, vamos a entender equilibrio como una situación, una dada, imaginémonos el gráfico de abajo, supongamos que es la gráfica de oferta y demanda. Vamos a suponer ese equilibrio de mercado como una situación, una hipótesis de trabajo. Una hipótesis de trabajo. Es decir, no existe la realidad porque los precios suben y bajan y las cantidades también suben y bajan en función ya de muchas variables y a veces por el mismo precio o por la misma cantidad. Es decir, pero supongamos por un momento de que ese equilibrio es ese punto, que hay un, aceptemos este punto, ¿cierto? Que aquí se establece un precio y aquí una cantidad. Y ahí, en este E, donde se cortan las curvas, ahí está el equilibrio. Supongamos que por un momento eso es dado, está dado. ¿Para qué lo hacemos? Lo hacemos para poder investigar qué pasa si con estas variables independientes, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, se modifican en algún momento. ¿Qué pasaría con el equilibrio? Entonces, el equilibrio como realidad objetiva no existe. El equilibrio lo vamos a asumir como un instrumento analítico, una herramienta, una hipótesis de trabajo.
es como decir, miren, voy a suponer yo soy un sujeto de estudio. No quiero nada, no quiero nada. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué reacción tendría yo si eh, me ofrecen una manzana? Voy a tener una reacción, ¿cierto? Entonces, para eso sirve el equilibrio. Para considerar así como una situación inerte con el objeto de observar qué pasa si las variables independientes, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, varían. Y ahí yo puedo emitir juicio. Mira, si los ingresos cambian, el equilibrio, debiera haber reacciones tanto en P como en Q. ¿Qué pasa si los gustos cambian, ceteris paribus? Debería haber reacción, ¿cierto? Para eso el equilibrio. Entonces, de aquí en adelante, el equilibrio es una hipótesis de trabajo. Dicho eso, rápidamente recordemos, esto ya lo vimos en la clase pasada, pero rápidamente recordemos que con demanda tenemos dos tipos de demanda, la demanda normal, la azul, y la demanda con pendiente positiva que corresponde a los bienes GIFE, ¿de acuerdo? Y diferenciamos nosotros que la ley de demanda, ¿qué nos dice? La existencia de una relación unívoca e inversa entre precio y cantidad ceteris paribus, incluido el ingreso. Esa es la respuesta que tienen que darme cuando yo en el certamen le pregunto que formule la ley de demanda. Además, cuando hablemos de función de demanda, ustedes me van a expresar, ¿cierto? Ya como ingenieros comerciales, una ley de demanda amplia, van a decir que la cantidad demandada del bien X va a estar en función o depende de qué cosa, de X1, X2, X3, punto, 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 XN. En última instancia, vamos a decir de que la cantidad demandada de X en última instancia va a estar en función del precio de X, en última instancia. Pero en rigor, la función abierta de demanda es X1, X2, X3, XN, donde X1 puede ser el precio, X2 el precio de los otros bienes, X3 los gustos y así sucesivamente y otros factores más. ¿De acuerdo? En última instancia, el precio es el más importante, dice la teoría. Pero lo que estamos señalando es que ustedes ya como ingenieros comerciales tienen que ser capaces de decir que la función de demanda está en función de X1, X2, X3, XN. Y después de escribir qué representa el X1, X2, X3, XN. Por el lado de oferta, ¿qué es lo que tenemos claro? Vamos. La ley, la función y las gráficas. Y aquí, cuidado, porque tenemos estos 4 tipos de gráficas, ¿cierto? Uno, para una empresa en situación de competencia perfecta. Dos, esta con pendiente negativa, que era la curva de largo plazo de un monopolio. La horizontal, también una curva de largo plazo, pero para una industria competitiva, comillas, clones, donde las empresas que pertenecen a la industria son clones. O sea, tecnológicamente son una copia casi fiel. Y la verde es la curva de oferta del mercado laboral. La 3, la 2 y la 4 en profundidad la vamos a ver más bien en micro, a fines de micro 1 y en micro 2. Pero vamos a estudiar por qué estas curvas de oferta. Pero por el momento, me interesa conocer estas formas por la sencilla razón de que nosotros tenemos que estudiar equilibrio.
¿Equilibrio dónde? En el mercado. Bueno, ¿en cuál mercado? ¿De competencia perfecta, de monopolio, de una industria, de empresas clones o en el mercado laboral? Ustedes estudiaron, ya saben esto, que en el mercado se establece el equilibrio allí donde las curvas de oferta y demanda se intersectan. Lo que quiero a partir de ahora, que ustedes asimilen esta idea. Y esto es bueno. El mercado definido de esta manera es bueno. ¿Por qué? Porque se establece una especie de contrato social, un acuerdo no escrito en ninguna parte, según el cual cualquier cantidad que vaya desde 0 a Q0, cualquier cantidad que compremos, 1, 2, 10, el precio que vamos a cobrar, que se va a pagar siempre, es P0. Y en ese sentido, bienvenido al mercado. Ya vamos a ver y replicar un poquito más adelante la idea, ¿por qué es bueno esto? ¿Por qué es bueno esto? Porque vamos a señalar que se va a establecer una noción que es el excedente del consumidor y el excedente del productor, toda vez que funciona este contrato social. Pero por el momento me interesa contratar solamente el equilibrio versus el desequilibrio. Entonces, en PE y QE son el precio y la cantidad de equilibrio. Gráficamente allí donde se cortan las curvas. Si por alguna razón en el mercado ocurre una alza del precio o caída del precio, nosotros ya sabemos, ¿cierto?, de que eso va a generar una situación de desequilibrio. Estas situaciones que tenemos aquí. Por ejemplo, para P1 va a haber un exceso de oferta o lo que es lo mismo, una escasez de demanda. Abajo igual. La pregunta es, ya sé, cuando estamos en estos desequilibrios, ese desequilibrio, ¿cómo se corrige o no se corrige? Es decir, ¿es sustentable el equilibrio? ¿Va a ser automático la recuperación o no va a ser automática? Para eso, en primer lugar, rechacemos la hipótesis que ustedes traen al respecto. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis del equilibrio automático. No hagamos problema porque el mercado es sabio y cualquier situación de desequilibrio no hay que preocuparse, hay que dejar que las fuerzas correctoras del mercado operen. Si estas operan, entonces vamos a volver al equilibrio. Cuando yo digo fuerzas correctoras del mercado, bueno, me refiero a las leyes. La ley de demanda, ley de oferta y otras que vamos a estudiar a continuación. Cuando estas operan, debieran volver al equilibrio automático. El punto, ¿cierto? No vamos a hablar mucho de eso, vamos simplemente a constatar de que esta hipótesis puede ser como no puede ser. Es decir, puede que haya un equilibrio automático, pero puede que ocurra todo lo contrario. Es como las enfermedades, ¿cierto? Miren, un resfrío normal, ¿qué es lo que hace el doctor? Nos da un placebo y nos dice reposo y tome harta agua.
y nosotros nos vamos felices con ese placebo, que es una aspirina. Hacemos reposo y tomamos harta agua. Porque en el resfrío funciona la lógica del equilibrio automático. Dejemos que el virus pase su ciclo de vida y va a morir, y vamos a volver a la salud. Ahora, eso con el virus de la influenza, ¿cierto? Pero común. Pero si es un COVID, chuta, ahí la cosa cambia. Porque puede que yo vuelva al equilibrio, como puede que no salga nunca del desequilibrio. Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, la hipótesis de que el mercado es sabio y que siempre va a tornar al equilibrio, eso es falso. Puede que ocurra, como puede que no ocurra. Entonces, lo que vamos nosotros a demostrar a continuación es que qué tipo de equilibrio estable o equilibrio inestable, funciona y bajo qué condiciona o qué lente, bajo qué condiciones opera y en otras palabras, qué lente yo debo observar, bajo qué lente debo observar la realidad para que funcione lo uno o lo otro. Y aquí yo le coloco, por ejemplo, una función de demanda en rojo y en azul. Lo que está en rojo es igual a lo que está en azul. Entonces, lo que yo tengo que señalar es lo siguiente. Mire, en matemáticas, si A es igual a B, entonces, ¿cuál es la conclusión? Por la propiedad de conmutación, B es igual a A. ¿Sí o no? Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Entonces aquí, mire, yo simplemente cambio el precio de X está en función de la cantidad de X. Yo digo a la derecha la cantidad de X está en función del precio de X. Hice el juego A igual a B, B es igual a A. Aquí, ojo, porque en economía, por así decirlo, en estas funciones la conmutatividad no opera. Esto es decir una cosa distinta a lo que yo estoy diciendo en azul. A pesar de que, si lo ven abajo, miren, abajo tengo P de X igual a 10 menos 0,5X y Q de X igual a 5 menos 2 P de X. Ustedes habrán percatado rápidamente de que son lo mismo, ¿cierto? Yo lo único que hice fue una leve transformación. Ah, no. Lo único que hice fue una transformación. Son iguales. Pero no son tan iguales, ¿cierto? Claro. Porque en rojo, que lo vamos a conocer a partir de ahora como el enfoque marshalliano, esta igualdad, esta función de demanda que tengo arriba, tiene implícito, algo distinto. Y explícitamente lo que señala es lo siguiente. Lo explícito de esta función ¿qué es lo que es lo explícito? Lo explícito, lo que yo estoy diciendo, es que la cantidad es la variable independiente. Eso es lo explícito. Cuando yo escribo eso, estoy diciendo, ya miremos el equilibrio de mercado, pero que la variable independiente es la cantidad. ¿Qué quiere decir eso?
de que si hay un desequilibrio no deseado, entonces el maestro dice, bueno, ¿dónde hay que picar? Bueno, hay que trabajar sobre la cantidad. Otra mirada es la mirada de Balras. Balras dice eso, es lo explícito, lo explícito de Balras es que si hay que entrar a picar para arreglar una situación de desequilibrio, entonces hay que arreglar, hay que picar en P. Y ahí tengo que operar. Marshall me dice, si hay que arreglar una situación de desequilibrio no deseada, entonces tengo que operar en la cantidad. Walras en el precio, Marshall en la cantidad. Eso es lo explícito. Y todo lo explícito tiene algo implícito, ¿cierto? Hay varios dichos famosos en ese sentido. A ver, el que se casa, ¿qué es lo que quiere? Casa quiere. ¿Sí o no? Lo que viene aparejado con, pero no está escrito en la letra chica. A eso me refiero con lo implícito. A eso me refiero con lo implícito. Veamos qué es lo que está implícito en este. ¿Se acuerdan ustedes del modelo que les presenté de macroeconómico del ISLM? ¿Se acuerdan o no? Bueno, vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo. A ver. Decíamos, en el modelo ISLM, vamos a hacerlo aquí abajito, hay un mercado de dinero, hay otro mercado de bienes, entre el mercado del dinero y el mercado de bienes hay una relación a través del precio del dinero, o mejor dicho, la tasa de interés. La tasa de interés se formula en el mercado de dinero y actúa sobre el mercado de bienes. En el mercado de bienes se genera la riqueza real y esta se distribuye, decíamos, se distribuye, parte de esa riqueza retorna a los bancos y la otra parte, bueno, se va al consumo. Ese era el modelo ISLM. Es decir, estábamos explicando cómo funciona la macroeconomía en su conjunto. ¿Ya? Ese era. A la izquierda el mercado de dinero y a la derecha el mercado de bienes. En otras palabras, a la izquierda los bancos, las instituciones financieras, a la derecha las empresas. Bueno, el Q, ¿dónde se genera? El Q se genera aquí, miren, aquí se genera el Q. ¿Dónde se producen los bienes? Y ese mercado de bienes, ¿por qué organismo, qué es lo que opera sobre ese mercado de bienes y qué organismo controla esa injerencia en ese mercado? Decíamos, en el mercado de bienes, acá a la derecha, se produce el Q. Bueno, pero ahí opera la política fiscal.
y la política fiscal era un resorte de los ministerios. En cambio, aquí se generaba aquí la tasa de interés, coloquemos una I minúscula. ¿Ya? La tasa de interés o el precio del dinero se genera ¿dónde? En el mercado de bienes, aquí los bancos, las instituciones financieras, todas estas organizaciones están aquí. Se genera la tasa de interés, el precio más importante. Y sobre este mercado, donde se genera el precio del dinero, ¿qué mecanismo se opera? La política monetaria. Y la política monetaria, ¿dónde se genera en Chile? En el Banco Central. Eso es lo implícito. Que en el mercado de activos, donde se produce Q, operan la política fiscal y los responsables son los ministerios. Lo implícito para el modelo de Walras es que el P se asocia con ¿qué mercado? Con el mercado del dinero o de activos, se dice. Ahí. Y lo implícito es que para esto hay que formular política monetaria y en Chile el responsable de la formulación de la política monetaria es el Banco Central. Esas dos cosas, estas dos formulaciones correctas, ¿cierto? Tienen implícitamente esa gran diferencia. Ahora, lo implícito de, además de esto, además que yo puedo explicar el modelo ISLM a través de estos dos enfoques, Walras y Marshall, puedo señalar lo siguiente. Si yo pienso en los precios y quiero modificar los precios, ¿puedo hacerlo en qué tiempo? ¿Puedo hacerlo y en qué tiempo? Sería la pregunta. Claro, todo es modificable, salvo las leyes de la naturaleza. Todo es modificable, salvo las leyes de la naturaleza. ¿Qué ocurre en las ferias tipo 1 a 2 de la tarde? Las ferias que se instalan en los barrios. ¿Qué pasa con los precios entre las 1 a las 2 de la tarde? Bajan. ¿Y cuánto costó eso? Así. ¿O qué pasa en las ferias cuando llega un conocido? No, vecino, para usted vale tanto. ¿Cuánto le costó modificar los precios? Nada. Es decir, cuando dice razón con los precios, tenemos que constatar la noción de que eso es de corto plazo. En cambio, si el problema es con los bienes, con la cantidad, ahí el problema es mayor. Es de largo plazo. ¿Por qué? Producir significa un periodo largo de tiempo. Producir significa montar una fábrica. Producir significa, si nos referimos a productos agrícolas, que de corto este año. Chute, ¿cuándo arreglo la cuestión? El próximo año, caballero. Si tiene que plantar primero para modificar la cantidad. Suponiendo una economía cerrada. Entonces, lo explícito de Marshall que si yo entro a picar en la cantidad es una variable que se puede modificar solamente en el largo plazo. Me explico. Por ejemplo, la producción de acero de Huachipato actualmente es de 1,4 millones de toneladas anuales. Si yo quiero producir 2 millones de toneladas de acero al año,
¿En cuánto tiempo puedo hacer eso? Largo plazo. Mínimo 10 años. El Q es una variable a largo plazo. Ya vamos a ver más adelante por qué eso es. Pero imagínense ustedes, si 1,4, si yo la quiero duplicar, quiero producir 8 millones, 2 millones o 3 millones de toneladas al año. Tengo que construir otro CAP, otra compañía de acero del Pacífico. Y eso no se hace en el corto plazo, se hace en el largo plazo. En cambio, los precios, el Banco Central cuando se reúne cada 3 meses y analiza cómo anda la inflación en Chile, ¿qué es lo que hace? Dice la tasa de política monetaria, este I que yo tengo abajo, es lo que define el Banco Central y que es el instrumento para regular la inflación, la tasa de interés, la tasa de política monetaria, el instrumento que el Banco Central define para regular los procesos inflacionarios que no se disparen, se reúnen y en un desayuno de 2 horas definen subirla o bajarla. O sea, nada, es de corto plazo. La tasa de política monetaria. ¿Qué es lo que es la tasa de política monetaria? La tasa de política monetaria es este que está aquí abajo, en el modelo ISLM. En otras palabras, es la tasa a la cual el Banco Central le presta dinero a los bancos. Por supuesto, los bancos toman ese dinero y lo prestan a las empresas, a las familias. Por supuesto, una tasa mayor. O sea, el negocio de los bancos fácil. O sea, pedir a 3%, venderlo a 7%. Es el negocio del banco, de los bancos privados. Piden crédito al Banco Central mediante la tasa de política monetaria y a nosotros nos cobran el 2 o 3 veces y a veces 10 veces más caro. 10 veces más caro. Buen negocio para ellos, muy mal negocio para nosotros. Hay que reconocer lo bueno y lo malo. ¿Cómo estamos en la hora? ¿Tomamos descanso? A la de 4 minutos nomás. A las 10:20 estamos, un descanso de 5 minutos, jóvenes, para asimilar esto. Ya, profe. Ya, 5 minutos.
Ya, ya. Porque nosotros decimos de julio, porque ya no quiere ¿no? Sí, porque para la mitad, porque la sí, hasta julio. Así que espera que estés ocupado o no te vaya a ir la de educación, te lleva aquí. Ya, pero después también. Listo, gracias. Así que el lunes, antes de nuestra fiesta acá. ¿Cuándo? Lunes. Lunes. No, no. Tenía una, pero decía cuando firme, tiene que ser uno. No, hay que ver. Lo único que está en Europa. Sí. Sí, pero yo necesito la guía adicional para el descuento. Más cerca. No, no, quiero más cerca. Ya. Ya, no, la derecha me queda, para Spotify, para las compras, para... Ya, de repente voy a pagar. Ya, ya. La quiero.
Bien, jóvenes. ¿Aló? Aquí estamos, profe. Ok, retomamos. Vamos a borrar todo esto. Entonces, estamos señalando de que para mirar el mercado hay dos lentes. Un lente marshalliano y un lente walrasiano. Cuando yo me pongo el lente marshalliano, estoy diciendo que si hay un problema en el mercado, tengo que entrar a operar ¿qué cosa? Q. Ahí está el problema, ahí tengo que operar. Si me pongo el lente walrasiano y hay un problema, ¿qué tengo que operarle?
los precios. Esa es la diferencia. ¿Ya? Una función de demanda expresada en un formato marshalliano está aquí abajo en negrilla. La misma función, la misma. Esta es la misma que esta que está a la derecha. Pero esto está escrito en el formato walrasiano, ¿ven? En el futuro, yo les voy a recomendar que trabajemos en este formato. Este de aquí. Ya, porque va a ser muy interesante este formato P de X igual a 10 menos XBX, porque para el mercado de competencia perfecta da lo mismo cuál, pero para los otros mercados que vamos a estudiar, esto es importante. Así que acostúmbrense a trabajar con esta variable, ¿eh? La de la izquierda. Ok, entonces tenemos dos miradas. Entonces lo que vamos a aprender a partir de ahora es que según sea el lente o la mirada, con relación a los equilibrios, vamos a señalar lo siguiente, que el equilibrio automático puede darse, pero también puede no darse. Si ocurre, en el caso de ocurrir, que automáticamente va a retornar el equilibrio, entonces lo vamos a llamar equilibrio estable. Si ocurre lo contrario, por ejemplo, con las enfermedades terminales, cuando se declara un cáncer, ¿cierto? No basta el placebo. Con el tiempo la enfermedad se agrava y el paciente, la situación se hace más crítica. Entonces ahí tendríamos un equilibrio inestable. Aquí abajo hay un error que tenemos que superarlo. ¿Cuál es el error? Miren. Aquí dice equilibrio estable marshalliano, equilibrio inestable marshalliano. No, debiera decir lo siguiente. Equilibrio estable walrasiano y abajo debiera decir equilibrio inestable walrasiano. Pero lo arreglan eso. Es decir, ya sea por el enfoque de Marshall, puede que haya equilibrio automático, puede que no. Con barra lo mismo, puede que haya equilibrio automático o puede que no. La definición de estable e inestable la encuentran ustedes aquí abajo. Es decir, si un resfrío normal es un equilibrio estable. Un desequilibrio que si lo dejo operar, vamos a volver a la normalidad en un par de días, ¿cierto? En cambio, si es un cáncer, chuta, estaríamos en un equilibrio inestable. Porque si lo dejo operar, que opere solo, se nos va el paciente. Entonces, de aquí en adelante como que se nos va a complicar un poquito el escenario porque yo lo que voy a hacer, miren, voy a entrar a mezclar estas dos imágenes de demanda con estas cuatro imágenes de oferta. Entonces, y ver para estos diferentes mercados qué tipo de equilibrio hay, ya sea con la mirada walrasiana o con la mirada marshalliana. Hagamos el ejercicio. Tomemos el primero, aquí. Vamos a hacer un ejercicio que va a consistir en lo siguiente, miren.
Empecemos por el lado izquierdo y vamos a aplicar la lógica de Walras. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la variable independiente en Walras? ¿La cantidad o el precio? ¿Cuál era la variable independiente? ¿El precio? El precio, correcto. En Marshall, la cantidad. En Walras, el precio. Entonces, supongamos que estamos en una situación de desequilibrio. Miren, por ejemplo, aquí hay un desequilibrio. Esto, ¿ven? Ahí. Al precio P1, la oferta y demanda piensan de manera distinta, ¿cierto? Al precio P1, la demanda dice que quiere esta cantidad y la oferta que quiere otra cantidad. Entonces hay un desequilibrio. Ese desequilibrio denotado por esa línea, esa magnitud de color verde, podríamos caracterizarlo como un exceso de oferta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si P0 pasó a P1, miren lo que... Esta es la cantidad que quieren los demandantes y esta es la otra, la nueva, la de la derecha, es la cantidad que quieren los oferentes. Hay un exceso de producción. Si hay exceso de producción, ¿qué es lo que le está pasando a la empresa? Es que están produciendo más de lo que les compran. A eso se llama exceso de oferta. Que mi producción son 1000 y me están comprando 600. Entonces resulta que hay 400 que quedan, que tengo que hacer con ellas, no los voy a destruir, las voy a mandar a guardar, ¿cierto? Y eso tiene un costo. Y yo no me meto al negocio de la producción para tener pérdida. Yo me meto al negocio de la producción para vender y obtener beneficio. Por lo tanto, si yo soy empresario y veo que estoy produciendo 1000 y me están comprando 500, y lo único que puedo operar, porque el lente que me puse fue el lente barraciano, son los precios, ¿qué tengo que hacer con los precios? ¿Subirlos o bajarlos? Vean la situación de esa manera. Ustedes son productores, están produciendo 1000 unidades. El mercado le está comprando 600. Ustedes, es decir, están sobreproduciendo 400 que no van a ninguna parte. Y además para guardarla tienen que pagar adicional. Si quieren salir de esa situación, porque ese no es el objetivo de la empresa, es estoquearse. Es muy caro. Es muy caro estoquearse. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si la única posibilidad que les queda es operar los precios, porque decidieron mirar el equilibrio con el lente barraciano. La única posibilidad que les queda es bajar los precios, porque no hay otra. Porque Walras dice, si hay un desequilibrio, ¿dónde tengo que entrar a picar? En el precio. En el precio, no queda otra. Es una forma de mirar los equilibrios. Entonces, lo único que me queda es bajar los precios. A menos que yo que empiece a operar, no, me da lo mismo sobre estoquearme. Si, no, la empresa no está para producir, para guardarse los bienes. La empresa está para producir y vender los bienes y obtener un beneficio. Esa es la función de la empresa. Ahora, lo bueno y lo malo de eso, lo bueno es que produce los bienes con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Eso es lo bueno. ¿Ya? Eh, lo malo
es que lo hace con un sentido poco humano, poco solidario y bueno. Porque busca el beneficio, no nuestra felicidad. Entonces, si en el lado izquierdo, cuando yo me pongo el lente balrasiano, frente a una situación de desequilibrio, como la que describimos aquí con P1, este desequilibrio, si el lente que tenemos puesto es el balrasiano, lo único que nos queda es bajar los precios. Entre paréntesis, va a ocurrir lo mismo si yo hago esto, miren. Esta situación de desequilibrio. ¿La ven? La nueva. Hay una situación de desequilibrio con la línea verde abajo. En esta situación de desequilibrio, ¿qué es lo que ocurre? Hay un exceso de oferta, ¿sí o no? Perdón, un exceso de demanda. A ese precio la gente quiere comprar más de lo que se está produciendo. Si el único mecanismo que me queda es el precio, ¿qué tengo que hacer con los precios? Si hay un exceso de demanda, se suben los precios. Subo los precios. ¿Ven? Entonces, opera las fuerzas correctoras del mercado y en ambos casos me dice tengo que subir los precios. Ese con el enfoque balrasiano. Dado este mercado. Ya voy a borrar eso. Ahora, vamos a mirar un desequilibrio. Al estilo marshalliano. Marshall dice que la variable que tenemos que picar es cantidad. Es decir, si hay un desequilibrio, hay un problema, hay un paciente enfermo y se llama mercado y queremos arreglarlo, y si el lente tengo puesto es marshalliano, ¿qué órgano tengo que operar? Digámoslo así. La cantidad. Ya, pues supongamos un Q1 que refleja un desequilibrio, porque en Q0 estamos en equilibrio, ¿cierto? El Q1 hay un desequilibrio, ¿ven? La raya punto de la derecha, la negrilla de puntos de la derecha. La oferta está dispuesta a producir esta cantidad con un precio PX. Y la demanda está dispuesta a comprar esa cantidad, pero a un precio menor a PE. Hay un desequilibrio. Aquí uno puede decir, mira, la oferta está sobre la demanda, ¿cierto? Y si la oferta está sobre la demanda, ¿qué tiene que hacer? Si la única posibilidad que le queda, dado el enfoque, el lente marshalliano que se puso, es modificar la cantidad. ¿La va a subir o la va a bajar? La baja, porque no le queda otra. Porque el lente que tiene puesto es la cantidad. Porque si sube la cantidad, el desequilibrio se incrementa y eso no va a nada le sirve, ¿cierto? Entonces, el sentido común, cuando opera la lógica del mercado, y yo observo que la cantidad es mayor de lo que se está demandando, entonces lo único que me queda es disminuir la cantidad.
Entonces, sería un equilibrio estable marshalliano. Equilibrio estable marshalliano. Fíjense que aquí simulamos pasar de Q0 a Q1. La pregunta es, ¿qué pasaría si yo hago la siguiente simulación? ¿Qué equilibrio estaríamos? En el mismo tipo de equilibrio. Es decir, si este mercado lo evalúo hacia la derecha o hacia la izquierda, me va a dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? ¿Ven? Estábamos nosotros evaluando el desequilibrio asociado a Q1, el equilibrio estable marshalliano. Yo estoy diciendo, ¿y qué pasa si yo evalúo este equilibrio, este desequilibrio, Para este mercado que tengo representado aquí, el equilibrio evaluado a la derecha, el desequilibrio evaluado aquí a la derecha y a la izquierda, es el mismo resultado, equilibrio estable marshalliano. Lo mismo acá con Waters. ¿De acuerdo? Veamos una situación donde opere el equilibrio inestable. El equilibrio inestable. Miren esta situación. Primero que nada, a ver, empecemos por el lado izquierdo del modelo de barras. Observemos las curvas de oferta y demanda. ¿Qué me pueden decir de ellas? ¿Qué propiedades tienen? Este de acá. ¿Ven algo especial aquí o no? En primer lugar, miren, la curva de demanda tiene pendiente positiva. Entonces ustedes tienen que decirme, entonces estamos observando un mercado de un bien GIFE, porque solamente eso, las curvas de demanda tienen pendiente positiva. Y si miramos la curva de oferta, tiene pendiente negativa. Entonces es un análisis de un mercado de un bien GIFE para una estructura monopólica y de largo plazo. Ese sería el análisis de mercado que yo estoy mirando en esto. Esto me dice que estoy frente a un bien GIFEN y esta curva de abajo de oferta me dice que eso corresponde a un monopolio y que además es de largo plazo. Más adelante vamos a estudiar con profundidad qué es lo que es monopolio. Y esto yo le presento aquí la curva de oferta del monopolio de largo plazo. ¿Por qué le presento la curva de oferta del monopolio de largo plazo? Porque el monopolio no tiene curva de oferta de corto plazo. Vamos a demostrarlo matemáticamente al final de este curso, que el monopolio, porque tiene la capacidad de discriminar, no tiene curva de oferta. Porque ¿qué es lo que definíamos por oferta? ¿Qué es lo que era la oferta? Miren, relación unívoca y directa. Es decir, si yo a Jordan le cobro un precio, a Matías otro precio, ¿qué es lo que desaparece de esta definición? La relación directa. Unívoca. Unívoca. Porque aquí a una misma cantidad le tengo dos precios, si discrimino. Esto ocurre en los cines, por ejemplo. Los cines es un ejemplo básico de discriminación. En los cines, ¿se acuerdan cuando funcionaban? Había adultos, mayores y niños. La misma película, tres precios. ¿Había una relación unívoca?
No. Ya. La propiedad positiva y negativa del monopolio lo vamos a estudiar más adelante. Simplemente le estoy diciendo que esta curva de oferta de largo plazo es del monopolio porque no, además no tiene curva de corto plazo. ¿Por qué? Porque discrimina. Y al discriminar, elimina esto desaparece. Relación unívoca. Una cantidad, un mismo precio. Ok. Volvamos a nuestra imagen que queríamos explicar. Entonces, el mercado aquí es un mercado de un bien GIFI, pero además es monopólico y no solamente monopólico, sino que es de largo plazo. Es el mercado, esa es la estructura de mercado que estamos analizando. Ya, supongamos un desequilibrio. De P0 paso a P1, aquí a la izquierda. Si de P0 paso a P1, ¿qué se configura? Un desequilibrio, ¿cierto? Ya, la pregunta es, ¿esto es estable o inestable? Es inestable. Inestable, correcto. ¿Y el argumento por qué es inestable? Véanlo, porque al precio P1, la demanda es mayor que la oferta. ¿Y qué pasa con los precios cuando la demanda es mayor que la oferta? ¿Qué pasa con los precios cuando hay escasez? Suben. Suben. Eso es lo que tienen que responder. En este caso, en la situación de P1 se genera un desequilibrio. Este desequilibrio se caracteriza porque la demanda, ¿ven? Esta cantidad es mayor que la cantidad de la oferta. ¿Ven? Ahí. Y si lo único que puedo arreglar, dado el enfoque walrasiano, es el precio, entonces, si hay mayor demanda, tengo que subir los precios. Y si subo los precios, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con el equilibrio? ¿O qué pasa con el desequilibrio en rigor? Ah, no puedo sacar a ese. Si suben los precios, el desequilibrio se profundiza. ¿Ven? Antes de esta magnitud del desequilibrio. Ahora, si los precios suben, el desequilibrio se hace más evidente. Entonces, eso se llama equilibrio inestable walrasiano. Equilibrio inestable walrasiano. Vámonos a Marshall. Marshall. Vamos a simular un Q1 que evidencia un desequilibrio entre oferta y demanda. Porque el equilibrio estaba ¿dónde? Claro, todos lo ven, pues, ahí estaba el equilibrio, ahí son iguales. Ahí. Ahí está el equilibrio, en el punto ese que dibujé. Aquí, esto es desequilibrio. ¿La demanda está arriba o abajo de la oferta? Arriba, ¿cierto? Está sobre la oferta. Si la demanda quiere más y lo único que puedo modificar es cantidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Producir más. Producir más. Entonces, en esta estructura, yo tendría que tener cuidado con los desequilibrios, porque un desequilibrio me va a llevar a producir más y más. Y no voy a arreglar el equilibrio, sino que lo voy a hacer más evidente.
toda vez, el problema es cierto que, miren, si voy a producir más, ¿qué va a pasar con el desequilibrio? Es mayor. La brecha va a ser mayor. Miren, yo le voy a dar un ejemplo que ocurrió en Chile hace pocos años atrás. Hace pocos años atrás, nosotros Chile tenía una crisis eléctrica profunda. La cantidad de energía que tenía, la capacidad de producir energía del país era insuficiente para las necesidades que tenía el país. Si yo me ponía el enfoque marshalliano, significa que le da una solución de corto o largo plazo. A ver, si yo me coloco el lente walrasiano en una mirada temporal, estoy pensando en corto o largo plazo. El largo plazo. Walrasiano, Ah, Wal- en corto plazo. corto plazo. Claro. Entonces, los desequilibrios en el corto plazo yo los puedo arreglar por precio. Y lo hago así. En cambio, si yo me coloco el lente marshalliano, ¿qué debía hacer para arreglar la situación? Tener un enfoque a largo plazo. Y correcto. ¿Y eso qué significaría? Modificar la cantidad. La cantidad, es decir, producir más centrales eléctricas. Chuta. Y en aquella época teníamos el problema que estábamos produciendo energía que era muy contaminante, pero faltaba energía, así que no podíamos cerrar las plantas. Pero ¿qué se optó? Se optó por nuevas fuentes. ¿Cierto? La producción eólica hoy día está creciendo, es poco significativa, pero está creciendo. ¿Ya? En cambio, la energía solar en el norte superó la energía solar. En el norte superó la producción de la energía hídrica del sur. Profesor, ¿nos ¿Sí? dejamos hasta acá? Ok, Seguimos. nos quedamos hasta aquí, muchachos. Estamos. No sé si hay alguna duda. Por mi parte, No, no, por todo mí. claro. Nos vemos. Ya, profe. No, Chao, que esté bien. Chao, profe.